Ya, y el último tema que vamos a tratar en el curso es el de sucesiones y series, ¿sí? De aquí todo lo que queda van a ser sucesiones y series. Vamos a hacer hartas cosas con ellas, ¿ya? Vamos a ver qué son, vamos a analizar convergencia, algo parecido a lo que hacíamos con impropias, ¿sí? Y vamos a establecer algunos métodos. Y con eso yo creo que ya vamos a dar por finalizado el curso, ¿ya? Entonces partamos dando la definición. ¿Qué es una sucesión? Primero que todo. A ver, ¿alguien dice algo en el chat? Preguntan cuándo el certamen. Al final de la clase ahí lo fijamos. ¿Vale? Entonces, ¿qué estaba diciendo? Ah, definir. Una sucesión. Esto quizás lo definieron en cálculo 1, pero de todas formas lo vamos a definir ahora. ¿Alguien se acuerda qué era una sucesión? ¿O no tiene ni idea? No recuerdo, bro. Ya, no importa. Sí, siempre pasa eso. En cálculo 1, cuando uno empieza a ver límites, ve sucesiones, pero la ven tan por encima que la gente siempre llega a cálculo 2 y se lo olvida. Ya, una sucesión es una función. Primero, es una función a valores reales. Cuando uno dice una función a valores reales, ¿qué significa? Ya, siempre que ustedes lean en alguna parte, se los digo porque después quizás les va a aparecer en cálculo en varias variables o en ecuaciones diferenciales. Una función a valores reales es aquella que llega a los números reales, ¿sí? O sea, lo que entrega la función es un real, ¿sí? Entonces, una sucesión es una función, primero que todo, que lo que va a hacer es va a entregar un número real. Pero, ¿cuál es la diferencia con una función común y corriente? La diferencia es que el dominio es el conjunto de los números naturales, ¿sí? O a veces, los naturales unidos al cero. Ya eso va a depender del libro del que alguna vez miren. Pero lo que interesa es que, por ejemplo, toma el 1 y les entrega un número real. Toma el 2, les entrega un número real. O si quieren partir de cero, lo mismo. Toma el 0, les da un número real. Y así sucesivamente. Entonces, es decir, tenemos una función que parte los números naturales, llega a los números reales, y a cada natural la asocia a un número real, ¿sí? Que vamos a denominar a sub n. ¿Ya? Entonces, ¿se entiende la idea primero que todo? Toma naturales, entrega reales. ¿Sí? ¿Cuál es la fórmula para ir haciendo la asociación? Esa de ahí. Es como cuando ustedes tenían una función, pues, o sea, ustedes tenían f de Rn r, a cada x le asociaba y igual a f de x, ¿cierto? Eso es lo que vieron en cálculo 1, o incluso antes. En este caso, el i lo estamos escribiendo como a sub n, ¿ya? Entonces, ¿dónde a la fórmula a sub n, o sea, a esta de aquí, se le va a denominar término enésimo de la sucesión?
¿Ya? Ejemplo. Esa de ahí, la clásica. A sub n igual a 1 partido por n. Eso es una sucesión. ¿Sí? Si es que decimos que n está en los naturales. ¿Sí? ¿Qué valores va a ir entregando esa sucesión? Cuando el n vale 1, ¿qué vamos a tener? 1, 1. Cuando el n vale 2, un medio. ¿ya? La segunda sucesión que escribí, b sub n igual a n cuadrado. ¿Qué es lo que va a entregar a medida que el n va cambiando? Primero entrega un 1, ¿cierto? Cuando el n vale 2, ¿qué es lo que entrega? 2 al cuadrado, 4. Cuando el n vale 3, entrega 9. Cuando el n vale 4, entrega 16. ¿Ya? Entonces, eso es una sucesión. Todavía no, aquí no se nos escapa ninguna cosa desconocida. Es una función, pero el dominio son los números naturales. ¿Ya? ¿Y qué ocurre si graficamos la sucesión? Porque es una función, ¿cierto? Las funciones se pueden graficar. ¿Se pueden graficar las funciones o no? Es lo que hemos estado haciendo gran parte del curso. Tomamos una función, la graficamos, veíamos algunas regiones, integrábamos. Ya, esto no es distinto. ¿Cuál es la gráfica de esta? Ya, ojo, aquí si es que les complica, este va a ser el eje X, que es la variable independiente, y este es el eje Y, que es la variable dependiente. ¿Sí? Cuando el n vale 1, ojo, para esta de acá, ¿cuál es la imagen? Ya lo habíamos dicho. Era 1, ahí está. Cuando el n vale 2, ¿cuál es la imagen? Un medio. Cuando el n vale 3, ¿cuál es la imagen? Un tercio. Un cuarto. ¿Ya? Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué diferencia notan con las funciones que habíamos graficado hasta la clase anterior? Por ejemplo, cuando graficamos una parábola, en el caso del área bajo la curva, por ejemplo, era así.
¿Cuál es la diferencia entre esta gráfica y esta de acá? En la gráfica de la sucesión no va a tocar nunca el eje. Ya sí, pero no va por ahí. Entonces, grafiquemos una función, por ejemplo, la función exponencial. Eso tampoco toca nunca el eje. Hay una diferencia fundamental. Las gráficas que nosotros habíamos estado revisando son gráficas continuas. Es una línea continua, ¿cierto? ¿Y qué pasa para las gráficas de sucesiones? Son solamente puntos. ¿Sí? Entonces, estas son gráficas discontinuas. Son gráficas completamente discontinuas. Discontinuas. Y si son completamente discontinuas, no podemos derivar, no podemos integrar. ¿Sí? Entonces, por eso que se agrega esta parte al curso. ¿Por qué? Porque las sucesiones, y vamos a ver más adelante las series, tienen esa particularidad, que como son puntos, no son continuas, y al no ser continuas, no se admite ninguna de las cosas que habíamos hecho antes. ¿Ya? ¿Se entendió lo que dije o no? Una definición bien importante con respecto a esto de las sucesiones. Una sucesión vamos a denominarla convergente a un valor real si pasa qué cosa. ¿Qué creen ustedes que debe pasar para que la sucesión se llame convergente? A un cierto valor. Vuelvan acá, a la 1 partido por n. Estos puntos, a medida que el n va aumentando, ¿a dónde se acercan los puntos? S. ¿A dónde se van acercando? Al eje X. Al eje X, o sea, a 0, ¿cierto? Entonces, va a ser justamente eso. Si los puntos de la sucesión se acercan a un valor, significa que esa sucesión es convergente a ese valor, ¿ya? Y eso matemáticamente, ¿cómo lo podríamos decir? Decir que esto de acá, a medida que el n crece, se acerca al 0. ¿Cómo se podría formalizar matemáticamente eso? ¿Ya? Esa es la forma. Una sucesión se denomina convergente a un número si es que el límite de la sucesión es ese número, ¿ya?
Porque fíjense acá, ¿qué es lo que pasa con esta sucesión? Se va acercando a 0. ¿Y cuál es el límite de esta cosa cuando n tiende a infinito? Es 0, ¿cierto? Y ahora, en caso contrario, ¿qué significa en caso contrario? O sea, que el límite no sea un número real o bien que el límite no exista. ¿Qué vamos a decir de a sub n? Vamos a decir que es divergente, ¿sí? Esto es parecido a lo que hicimos con integrales impropias. ¿Se acuerdan? Calculábamos un límite, si era finito, o sea, si existía y era finito, decíamos que convergía. Si no existía o no era finito, decíamos que divergía. El criterio es el mismo. Si el límite de la sucesión es un número, es convergente a ese número, o sea que se acerca a ese número, ¿sí? Mientras que si no existe el límite, o no es finito, es porque la sucesión va a ser divergente, ¿ya? ¿Dudas hasta ahí? ¿Alguien que algo no le quede claro? Porque estos son solo definiciones. Así que hay que entenderlas bien. Ya, esas tres. ¿Cuál o cuáles son convergentes y a dónde convergen? La primera. ¿Cuál es esa? Esa ya la analizamos. ¿Cuál es el límite? 0. 0. O sea que la sucesión a sub n converge a 0. ¿Cuál es el límite de la segunda? 0 igual o no? No. ¿Cómo se calcula ese límite? Ya. Primera pregunta. ¿Qué forma tiene ese límite? Si llegaran y reemplazaran, arriba sería infinito y abajo infinito, ¿cierto? ¿Cómo se resuelve eso? ¿Qué había que hacer? ¿Olvidar? Ya, alguien dijo el hospital, y justamente quería que me dijeran eso. ¿En qué se basaba la regla del hospital?
teníamos que derivar arriba y abajo, ¿cierto? ¿Y qué fue lo que dije antes? No podemos derivar, ¿ya? Entonces hay que hacer algún arreglo. ¿Cuál es el arreglo? El arreglo es multiplicar arriba y abajo por 1 sobre n. ¿Sí? O sea, amplificar por 1 partido por n. ¿Sí? Y ahí está más fácil. ¿Por qué? Porque esto se va a 0 y esto se va a 0. Y les queda un medio. Ahora, ojo, por L'Hopital hubiera salido lo mismo, ¿cierto? Sin embargo, si ustedes ocupan L'Hopital, va a estar malo. Así que hay que hacerlo no derivando. ¿Por qué? Porque como les decía, aquí no podemos derivar. Puede que les resulte, pero no en todos los problemas va a resultar. ¿Sí? Así que cuidado. Ya, el tercero. Ah, ¿cuál es la conclusión acá? Si el límite dio un medio. ¿Qué quiere decir? Que es divergente. Que No, diverge a. ¿No? que converge. Converge. Es decir, B sub n converge a un medio. En otras palabras, esto de acá, para valores muy grandes de n, se está acercando a ese valor. ¿Sí? Al igual que el caso de acá, pues a medida que nosotros vamos aumentando el n, la sucesión se iba acercando a el eje X. Si nosotros graficáramos esta sucesión, lo que va a pasar es que se va a ir acercando a un medio. ¿Ya? ¿Cuánto vale ese límite? De la tercera sucesión. Infinito. Infinito. ¿Qué significa? Que la sucesión va a ser ¿de qué tipo? Divergente, porque fíjense, para que sea convergente, el límite debe ser un número real, y el infinito no es un número real. ¿Ya? El infinito es un símbolo, pero no es un número real. ¿Ya? ¿Ya? Y ese límite, el de la última sucesión, ¿cuánto da? ¿Cuál es el valor de ese límite? ¿O no tiene valor? ¿Qué creen ustedes? ¿No debería tener dos valores? ¿Menos uno y uno? O sea, sí, va por ahí, ¿cierto? A medida que el n va aumentando, siempre vamos a ir obteniendo un 1 y un menos 1. En otras palabras, ¿se acerca algún valor en particular? A uno no. A 1 no, y a menos 1 tampoco, ¿sí? Entonces, este límite no existe.
¿Ya? ¿Por qué? Porque yo creo que les deben haber dicho en cálculo 1 que el límite es único. Cuando el límite existe, él es único. Y en este caso de acá, la función se está acercando a dos valores, a 1 y a -1. Entonces, en realidad el límite no existe. Y si no existe, Entonces divergente. la sucesión es divergente. ¿Ya? Entonces ahí vimos algunas sucesiones y analizamos su convergencia o divergencia, que al final es calcular un límite. ¿Sí? Ya. Y sucesiones, eso es todo. Lo que en realidad nos va a interesar son las series, pero se definen a partir de las sucesiones. Es por eso que uno las repasa. ¿Por qué? Porque para definir una serie necesitamos el concepto de sucesión. Entonces, otra definición. Ahora, consideremos la sucesión Sn, ya una n mayúscula, como la suma de los n primeros términos de una sucesión dada. ¿Ya? ¿Esto qué quiere decir? Para que no se les enrede tanto. S1 es el primer elemento de la sucesión. ¿Ya? S2 es el primero más el segundo. S3 es el primero más el segundo más el tercero. S4 es eso de ahí. Sn es la suma desde el primero hasta el enésimo. Ya, entonces, vuelvo a repetir esta parte. Lo que estamos haciendo ahora, o que estamos construyendo, no hay que entenderlo, hay que simplemente verlo porque lo estamos construyendo, ¿sí? Nosotros tenemos una sucesión, ¿sí? Y lo que estamos haciendo es definir otra sucesión. Entonces, el A sub n es una sucesión que nosotros tenemos. El Sn la estamos definiendo como la suma de los n primeros términos de esta sucesión. ¿Sí? Con un ejemplo para que quede más claro. Si A sub n fuese 1 sobre n, ¿ya? Esa sucesión. ¿Cuál sería la sucesión S sub n? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería S1?
sería simplemente A sub 1, o sea, 1. ¿Sí? ¿Quién sería ese 2? Piénsenlo un poco, les doy unos segundos. ¿Quién sería ese 2? Un medio, ¿no? No, pero por ahí va. A medio. A1 partido 2, ¿no? No. Acá está ese 2. ¿Ese 2 qué vendría a ser? La verdad que es sumatoria. En la suma, ¿cierto? O sea, sería A1 más A1 A2. más 2. O sea, 1 más un 1 medio. más un medio. ¿Sí? ¿Quién sería ese 3? A1 más A2 más A3. ¿Ya? ¿Y eso qué sería? 1 más un medio más un tercio. Ya, entonces, ¿se entiende cómo se construye el SN? Esto de acá, Sí, ¿sí? sí. Al final, esta es una sucesión que ustedes van a tener. Y el SN vamos a construirla sumando los n primeros términos. ¿Ya? Y ahora, a esta sucesión, a la sucesión SN, le vamos a poner un nombre. Se va a llamar sucesión de sumas parciales. ¿Ya? Es un nombre solamente. Se le denomina sucesión de sumas parciales. ¿Sí? Ese es el nombre que tiene. ¿Ya? Y para continuar, voy a dejar estipuladas esas 3 preguntas. ¿Sí? Que la idea obviamente es que nosotros podamos contestarlas a medida que vamos avanzando con la materia. ¿Sí? Entonces, la primera pregunta, que en realidad es la que motiva el tema que sigue. ¿Cuándo SN es convergente? Si se fijan, las 3 tienen elementos bien parecidos. Estamos hablando de la convergencia de esta sucesión. Estamos hablando del límite de la sucesión, que tiene mucho que ver con la convergencia, ¿sí? Y por último, estamos dándole una interpretación a eso. ¿Sí o no? Las 3 preguntas como que apuntan a lo mismo. Apuntan a
Bueno, eso en realidad lo puse, tenía la idea recién y se me fue, algo iba a escribir aquí. Ya, después si me acuerdo lo escribo. Entonces dejemos esas preguntas ahí y las vamos a ir contestando de a poco. Y ahora sí, viene la definición con la que vamos a trabajar todo lo que queda de curso. Tampoco es tanto, pero lo que queda de curso lo vamos a ver con esta definición. La definición de serie. Una serie de término general a sub n corresponde a la suma de, y esto es importante, todos los términos de la sucesión a sub n, ¿ya? Eso es una serie. O sea, una serie va a ser la suma de todos los resultados de una sucesión. Volviendo al caso más simple, este. ¿Cuál sería la serie de término 1 sobre n? Sería 1 más un medio, más un tercio, más un cuarto, más un quinto, más un sexto, y así hasta el infinito. ¿Sí? Entonces, es decir, eso de ahí. ¿Ya? Como les decía, esta es la definición más importante de esta parte. Una serie de términos general a sub n, donde a sub n, ¿cierto? Va a ser una sucesión, corresponde a la suma de todos los términos de la sucesión. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué sería eso? Cuando el n vale 1, da 1. Cuando el n vale 2, da un medio. Cuando el n vale 3, da un tercio. Cuando el n vale 4, da un cuarto. ¿Y esto hasta cuándo lo hago? Ir sumando los términos. ¿Me detengo en algún punto? ¿Qué nos dice eso? Que tenemos que seguir y seguir y... Exacto, hasta infinito. O sea, nunca nos detenemos. ¿Ya? Entonces, eso es una serie. Una serie, en este caso de término general 1 sobre n, es la suma de todos los resultados que se tienen haciendo cambiar el n. ¿Sí? N vale 1, ahí está. N vale 2, ahí está. N vale 3, ahí está. N vale 4, ahí está. N vale 5. ¿Cómo? ¿Alguien creo que había hablado?
Ya, entonces, ahora, miren la definición de serie. ¿Sí? Miren la definición de sucesión de sumas parciales. ¿Cuál es la relación entre ambas? El n cambia por infinito. Ya, sí, voy a copiarla. Y la voy a poner al lado de la definición de serie, perdón. ¿Se parecen? ¿Se parecen o no? Sí, en el n y el infinito cambia. Ya, ¿y cómo podríamos entonces escribir una en función? ¿Se podrá escribir una en función de la otra? ¿Qué tendríamos que hacerle a esta para que se transforme en esta? En términos matemáticos, ¿sí? No, no decir que el n por el infinito, en términos matemáticos. ¿Qué habría que hacerle a la primera para que se transforme en la segunda? Que n tiende a infinito. Eso, que el n grande tienda a infinito. Entonces, es decir, una serie corresponde al límite de una sucesión de sumas parciales. Eso es, ¿ya? Entonces vean las preguntas. ¿Podríamos contestar algo de ahí? ¿O no? ¿Alguna de esas tres? La tercera, ¿cierto? ¿Qué representa? El límite de una sucesión de sumas parciales representa una serie, ¿sí? O es en realidad lo que motiva el concepto de serie. ¿Sí? Para lo siguiente, vamos a tomar dos ejemplos. El primero va a ser a sub n igual a 1 y el segundo b sub n igual a 1 partido en 2 a la n. ¿Sí? Ahí tenemos dos sucesiones. Esta de acá es una sucesión constante, ¿sí? O sea, a cada n le voy a ir asignando el 1. Eso significa. Y esta sucesión, a cada n le voy asignando 1 partido 2 elevado a n. ¿Ya? Para la primera, la serie, para esta de acá, la serie de término general a sub n
sería la serie de término general 1. ¿Cuánto creen que vale esto? A ver si alguien se arriesga. Profe, ¿por qué lo cambia por un 1? Porque aquí arriba definía su n como 1. Ah, ya. ¿Cuánto creen que vale esto? 1. ¿1? ¿Alguien dice otra cosa? ¿No es infinito? Dicen infinito. ¿Alguien dice otra cosa? ¿Hay alguna tercera opinión? ¿O están entre esas dos? Bueno, estará entre 1 y infinito. No, de eso estamos claros, ¿cierto? Ya, fíjense. Esta notación, ¿qué significa? Significa, tome n igual a 1, reemplácelo en donde haya un n, nos da 1, ¿cierto? Después, tome el n igual a 2, reemplácelo donde haya un n, y el resultado lo pone sumando. ¿Y ahí se suma infinitamente? Sí, pues después toma n igual a 3, reemplacen acá donde está el n, ¿sí? Y el resultado, que en este caso nos da 1, lo colocan acá. ¿Cuántos unos estoy sumando? Infinito. Infinitos unos. Entonces, ¿cuál es el resultado? Infinito. 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 ¿Ya? ¿Qué ocurre con la segunda? Ah, voy a escribir primero el nombre. Ya. ¿Qué es eso? Primero veamos algunos términos. Después les voy a preguntar cuánto da. Cuando el n vale 1, ¿cuánto les da? Un medio. Un medio. Cuando el n vale 2, Un cuarto. cuando el n vale 3, Octavo. cuando el n vale 4, ¿ya? Esto era, por nombre, simplemente, una serie de término general B sub n. ¿Sí? Ese era el nombre que tenía. Entonces ahora yo les pregunto, ¿eso a qué será igual? ¿Se igual a 2, profe, o no? ¿Cómo? ¿A 2? ¿A 2? ¿Por qué? No, a 1. ¿Por qué? Ah, 1 pensaba yo también. Porque cada vez se van achicando más los números, entonces tiende a un número, o sea, va a tender a un número, no va a ser infinito. Ya sí, pero antes de, voy a preguntarles algo más, antes de darles la respuesta. ¿Y esa? Ya la habíamos visto antes. ¿Qué era? Un medio más un tercio más un cuarto. ¿Me falta el 1 antes o no? Ah, claro, sí. Ya, ¿y esa? Todavía no les doy la respuesta de arriba porque depende de lo que me digan en esta, les digo si estaba bien o no lo que decían arriba. Esa tiende a 2.
Esta según usted, ya, vamos a ponerle. Dicen que tiende a... Ojo, le estoy poniendo un naranjo porque no... Ya, y esta dicen que tiende a 1, 1. ¿sí? Ya, esta respuesta estaba bien, pero esta respuesta estaba mal. ¿Por qué? Veámoslo con un monito, ¿sí? Un mono para... En la primera, en esta de acá. No me quedo. En esta. ¿Cuánto es un medio del total que dibujé ahí? De ese La mitad. círculo. La mitad, ¿cierto? Ya. Si yo le sumo un cuarto, ¿cuánto es un cuarto? La mitad de la mitad. La mitad de la mitad. Si yo le sumo un octavo, La mitad de la ¿cuánto? mitad de la mitad. Sí, pues la mitad de la mitad de la mitad, o sea, la mitad de esto. Si yo sumo un 16avo, La mitad de lo que quedó. La mitad. un 32, ya, entonces, ¿está bien que dé 1 el resultado? Con ese esquema, según yo, queda más claro, ¿o no? Porque siempre voy a ir sumando la mitad de lo que me queda. Y si hago ese proceso profe, infinito, ahí no daría como un exacto, como que va a tender a 1. exacto, pero es que justamente por eso es que aquí tenemos el infinito. Siempre va a ser más preciso. Sí, pues siempre vamos a tener algo que va a mejorar todavía la cantidad. Si tuviésemos hasta n, o sea, una sucesión de sumas parciales, ahí ya sería más... sería cercano a 1, ¿sí? Pero al tener infinito nosotros decimos que es 1. ¿Sí? Porque siempre vamos a poder agregar algo más que se acerque más al 1. ¿Ya? Pero acá le erraron. ¿Cuánto vale la suma de esos tres? Más de 2. Esto es más de 1 y más 1 va a ser más de 2. ¿Sí? Ya bueno, en todo caso, como todavía no hemos visto hoy en la materia, más adelante vamos a ver que efectivamente esto de acá no tiende a un número, se va al infinito. ¿Ya? Algo parecido a lo que pasa acá, solo que es más difícil de ver. Mientras que esto, con el esquema que hicimos, nos dimos cuenta que se va a 1. ¿Ya? Entonces, ¿cuál creen ustedes que va a ser la pregunta ahora? ¿Qué es lo que uno se va a preguntar al tener una serie? Si tiende a un número infinito. Exacto, o sea, en otras palabras, eso tenía un nombre, Si converge o diverge. justamente, si converge o diverge. ¿Ya? Entonces, el problema ahora el problema que estudiaremos será si una serie dada converge o no. ¿Ya? Y si converge, en el mejor de los casos, ¿a qué valor? Cuando una sucesión es convergente y a qué valor converge en caso de serlo.
¿Ya entonces se entiende lo que vamos a estudiar ahora? Vamos a estudiar cosas de este estilo y vamos a decidir si es que ellas se van a más infinito o si se van a un valor. ¿Ya? Y ahora, la forma más simple que nosotros vamos a tener para analizar la convergencia de series va a ser a través de la sucesión de sumas parciales. ¿Por qué creen que va a ser a través de eso? Porque nosotros podemos hacer ese límite. Acuérdense, si nosotros, esto es lo que estamos estudiando, ¿sí? Si nosotros aquí ponemos un n y hacemos tender ese n al infinito, nos va a quedar la serie, ¿sí? Entonces, por eso es conveniente el estudio de la sucesión de sumas parciales, ¿ya? A modo de ejemplo, hace poco rato me dijeron que eso, ¿cuánto valía? ¿Cuánto vale eso? Infinito. ¿Ya? Pero, ¿habrá alguna forma más, cómo decirlo, más formal de escribir el resultado o de obtener el infinito? Porque claro, lo que hicimos fue una forma intuitiva, o sea, decir, si yo sumo 1 infinitas veces me va a dar infinito, ¿sí? Pero, pero también podemos hacerlo de esta forma. ¿Cuánto vale eso? Si yo sumo 1 n veces, N va a valer. n, ¿cierto? Bien, Mayúscula. ya. ¿Esto qué vendría a ser? ¿Cómo se llamaba la suma de los n primeros términos de una sucesión? Tenía un nombre. Era la sucesión de sumas parciales, ¿cierto? Entonces, fíjense lo que voy a escribir. De lo anterior, la serie que yo estoy analizando ¿sí? Esa es lo mismo que decir el límite de n tiende a infinito de eso, ¿cierto? Ahora, esto de aquí es justamente
esto, ¿sí? Y esta sucesión de sumas parciales ya dijimos que vale n. Y ahí el gol está hecho. Límite de n tiene infinito, del mismo n, ¿cuánto es? ¿Cuánto vale este límite? Ese es el límite, uno de los más simples que se pueden calcular. Si n tiende a infinito, ¿cuál es el valor? Infinito. 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 ¿Sí? Ya, entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Definimos lo que era una serie. Sí, acá está la serie. Que eso es lo que nos va a importar de ahora en adelante. Este es su término general, que es una sucesión. ¿Ya? Y lo que vamos a empezar a hacer ahora es eso. Dada una serie, ver si ella converge o no. ¿Sí? ¿Cómo vamos a ver si converge o no? A través de la sucesión de sumas parciales. ¿Sí? O sea, en vez de tenerla hasta infinito, vamos a tenerla hasta n y después vamos a calcular el límite. ¿Sí? Ya, y a ver, quedan 12 minutos. Ya no, quedemos ahí por hoy. Hablemos de la prueba. ¿Sí? Mañana vamos a continuar con este tema. Traten de, sé que cuesta y a esta altura ya del semestre, no sé, los despertadores suenan y suenan y uno no se levanta. Traten de conectarse mañana, porque vamos a seguir con esto de las series. Vamos a ver algunos casos puntuales que es importante analizarlos. ¿Sí? Así que eso.